Invitado, que es Stevie Gamboa. Vamos a cerrar este ciclo de entrevistas con el señor Gamboa, director de Recursos Naturales de la firma legal GSG y de EMM Energía, Minería y Medio Ambiente. Buen día, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo ha recibido el sector minero el plan de acción aprobado por el presidente Lasso mediante el decreto 151? Buenos días a quienes nos escuchan y a todos los del panel. Gracias por recibirnos. Lo ha recibido con mucho optimismo. Yo te diría que lo más importante de este decreto no es solo lo que dice el decreto, que tiene muchas cosas valiosas, sino lo que trata de decir. Y lo que trata de decir el decreto es que el Ejecutivo ha decidido darle paso a la actividad minera como un puntal para el desarrollo, para la atracción de inversión extranjera y para la generación de empleo técnico. Y esto es muy importante en un momento en el cual el gobierno no había tenido una postura firme respecto del sector minero y por el contrario había permitido que quien lleve adelante la visión que se proponía como país sea el legislativo. Y desde el legislativo hemos visto desde la misma presidencia, acompañada de uno, pues obviamente, de los partidos que tienen una representación importante, como es el caso de Pachacutic, hemos visto cómo se ha venido catalogando, castigando, promoviendo, restringiendo la actividad minera, incluso hasta amenazándola. Y eso era un riesgo muy importante para el país. Hay que entender un poco de números para esto. Más de 400 millones pagó en impuestos el sector minero el año anterior. Más de 400 millones también trajo de inversión extranjera directa. Hizo exportaciones por más de 1.000 millones de dólares. Todo esto en el 2020, en el peor año económico de la historia del Ecuador, durante la pandemia. Es decir, se convirtió de hecho a la altura del primer trimestre del 2021 en el cuarto producto de exportación, en el tercero no petrolero. Entonces negarse al desarrollo de este sector iba a ser un error enorme y probablemente iba a impedir esa reactivación económica que aspira el gobierno. Entonces, lo que no dice el decreto, pero se entiende entre líneas, es que el Ejecutivo decidió darle paso a la actividad, priorizarla y es un mensaje muy claro para el legislativo. Ahora, señor Gamboa, ¿cómo van a definirse los mecanismos de consulta a los pueblos y comunidades afectadas por la explotación minera? Mira, esto es súper importante porque este decreto toma los 5 ejes que hemos venido desde EMM discutiendo ya desde tiempo atrás. Uno de esos es la consulta previa. Probablemente ante la consulta previa el presidente emite en el artículo 4, letra B, impulsar y promover la generación de la normativa para esos procesos. Ahora, hay que tener en cuenta algo. La Corte Constitucional ha resuelto ya con anterioridad que la consulta previa debe ser regulada mediante una ley orgánica. Eso quiere decir una ley que tenga las 3/4 partes de la Asamblea, una mayoría absoluta dentro de la Asamblea. Dato no menor cuando se entiende que desde noviembre del año anterior los proyectos de reforma de ley o de ley que tengan impacto en las comunidades deben también pasar por la consulta prelegislativa, que es un proceso propio ahora de la función legislativa. ¿Qué es lo que les quiero decir? Básicamente podría pasarse toda la duración de este gobierno en debate dentro de la Asamblea, que no tiene acuerdos ni en los informes que hace o no hace, este proyecto de ley de consulta previa. Eso no será culpa del Ejecutivo, ni será culpa del Ejecutivo anterior, más allá de que yo tenga muchas diferencias con el manejo que tuvo. Eso es una responsabilidad desde la Asamblea. Es decir, que las comunidades no sean debidamente consultadas y teniendo en cuenta que según la Constitución la consulta previa es informada y no vinculante, teniendo eso en cuenta, que no sean debidamente consultadas, será responsabilidad de la Asamblea Nacional, que es quien tiene que crear la ley para poder así consultarlas. María Sol. ¿Por qué la Asamblea insiste en poner trabas? Es la pregunta del millón, ¿no? Y esto como que no solamente en el tema minero, sino en una serie de análisis vemos que el cuello de botella se vuelve en la Asamblea. La Asamblea siempre tiene su discurso, su representatividad, la voz del pueblo y una serie de cuestiones que cuando estamos analizando decisiones a futuro, de porvenir, de cuidar, justamente, por ejemplo, en el caso de esas comunidades, ¿por qué insistir cuál ha sido la experiencia de por qué insistir en este bloqueo ideológico más allá de las cosas prácticas y las cosas buenas que se pueden hacer? Porque sin duda la industria minera tiene contaminación, o sin duda la industria minera tiene, digamos, pros y tiene contras también, como todo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el bloqueo mayor en abordar justamente la contención de estos contras para promover los pros? Sí, diría que en gran medida, y este no es un problema de la actual Asamblea, este es un problema que arrastramos desde la Asamblea anterior y que esta Asamblea lo ha empeorado, es que se han venido discutiendo reformas a la Ley de Recursos Hídricos que lejos de proteger el agua la pretenden administrar mediante las comunas y juntas de agua, que han sido un fracaso.
que pretendía en su momento modificar el Código Orgánico de Ambiente, generando restricciones al sector minero y al sector industrial en general que no existen en ningún otro país del mundo. Y hoy la misma Asamblea no llega a tener consensos ni siquiera en la agenda sobre la cual va a trabajar. Entonces, ¿por qué la Asamblea hace esto? Yo creo que los asambleístas buscan representatividad, buscan protagonismo, Porque un buscan punto de orden, aparecer. señor Gamboa, ahí la presidenta Yori, ella dijo que se iba a oponer a todo tema minero. Por supuesto, entonces esa intención, ese componente ideológico al final del día busca enviar un mensaje hacia afuera. Por eso les decía que el decreto es importante, porque una de las cosas que estaba valorándose es cerrarse la región a la actividad minera. Argentina ha tenido muy malas experiencias producto de cierres en estados, en provincias. Perú ni hablar, acaba de ganar pues un nuevo gobierno con una visión que tiene enorme sesgo ideológico en contra de la actividad minera. Colombia venía en un trabajo muy valioso, pero que producto del estallido social no pudo prosperar. Chile está a puertas de reformar su constitución, es decir, la región está a punto de volverse en una zona poco atractiva en general. Hay que entender que cuando uno invierte en la región, no invierte solamente en un país, invierte en diferentes facilidades logísticas que otorga estar en una región. Y al Chile tener malos ojos hoy, al Colombia enfrentarse a problemas sociales, al Perú tener un nuevo gobierno con un sesgo ideológico hacia la actividad minera, la región se cerraba. El decreto viene a hacer luz en este momento respecto de los inversionistas y de las empresas del sector minero, no solo porque atiende el tema de consulta previa, sino porque además obliga a otras entidades del Estado a atacar esos 5 retos que hemos identificado desde EMM. Uno de esos es la minería ilegal. El gran problema de la opinión pública deviene de que el desgaste de suelo, de contaminación, de delitos conexos que se presentan en los territorios son propios de la minería ilegal, no de la minería industrial o de la minería técnica o de la minería simplemente legal. Esa minería ilegal que realmente es la extracción ilícita de recursos naturales. Pero se ha socializado el tema con las comunidades indígenas, porque yo creo que hay una confusión entre ellos. Yo te diría que es súper importante porque otro de los retos que hemos identificado es el crecimiento del activismo opositor, y este decreto dispone y ordena al presidente de la República que se inicie de inmediato un proceso de socialización y de expansión del conocimiento sobre no solamente los beneficios numéricos o económicos que genera la actividad minera, sino todos los encadenamientos productivos que generan en territorio. Entendemos que cada empleado de una empresa minera directo representa 5 empleos indirectos. Hay que recordar que esto significa logística, transporte, alimentación, alojamiento, servicios técnicos, servicios de albañilería, carpintería, construcción, maquinaria pesada, caminaria no pesada, etcétera. Entonces, todo esto el presidente lo dispone y está expresamente expuesto en el decreto ejecutivo 151. Debe socializarse por parte de cada una de las carteras de Estado, incluso la Secretaría de Comunicación de la misma presidencia, hacia las comunidades y hacia la opinión pública en general, ¿no? Porque esto es interesante también de entender. No solamente hay un sesgo respecto de ciertas comunidades, también hay un sesgo respecto de aquellos que habitamos en las ciudades más amplias, en las ciudades más grandes, donde al no conocer el cuidado y control que tiene la actividad minera, el manejo que tiene sobre el recurso hídrico, la reforestación, revegetación y toda la trametología y permisología que tiene que cumplir a nivel ambiental, no tenemos claro todo el cuidado que tiene, y es probablemente, y esto es un dato no menor, es probablemente la actividad industrial más regulada y más controlada de todas. Más que agricultura, más que hidrocarburos quizás, y sin duda más que otras como el turismo ecológico y demás que son interesantes y que quizás tienen mejor percepción, pero que tienen menos control y menos desarrollo. En eso el decreto es muy eficaz, dispone además un combate directo con la minería ilegal, ordena que se vuelva a conformar el SECMI, que es la Comisión Especial contra la Minería Ilegal, que incorpora al Ministerio de Ambiente, que incorpora al Ministerio de Gobierno, para impedir que esos focos de minería ilegal, como el de Buenos Aires, que recién los pudimos desalojar hace una semana atrás, donde las comunidades ya empiezan a generar redes con la corrupción de aquellos que invaden y destruyen y que los pasivos ambientales siguen ahí y que no han sido resueltos, es donde el Ejecutivo dice, no, vamos a atacar la minería ilegal, vamos a impulsar que la Asamblea logre una ley de consulta previa, invoca también y convoca también al Ministerio de Ambiente para promover el otorgamiento de los permisos ambientales. El mismo ministro Manrique ha reconocido que ha recibido un despacho donde existen no cientos, sino miles de trámites ambientales respecto del sector minero que están detenidos desde el 2016, el 2017 en adelante, son no cientos, miles de trámites, y si no se otorgan los permisos ambientales, el Ministerio de Ambiente no empieza a controlar, y eso es muy grave. Entonces, el decreto incluye eso, incluye el respeto a los derechos adquiridos como seguridad jurídica para aquellas concesiones que ya han sido otorgadas. Varios de estos ejes que te digo hemos venido protegiendo y hemos venido señalando están cubiertos con el decreto ejecutivo. Señor Bermejo, bienvenido a Punto de Orden. El señor Bermejo debe ser el ministro, doctora.
¿Qué? Gamboa. Gamboa, bienvenido. Tengo una pregunta con respecto a la minería ilegal. Yo sé que ya la mencionó, pero entiendo que no solo le hace daño, no es un tema no solo ecológico ambiental grave, sino que también hay hasta problemas, por ejemplo, de explotación laboral, de incluso en los proyectos más al norte está involucrada la guerrilla. ¿Qué tan profundo es el tema de la minería ilegal? Es muy, muy grave, y yo creo que Buenos Aires se convirtió desde el 2017 en el foco más notorio para el Ecuador. En 2017 se concesiona el sector de Buenos Aires. Para que tengamos un poco de idea, Buenos Aires es una parroquia dentro del cantón Urcuquí, dentro de Imbabura, muy al norte del país. Y se devino el hallazgo de una mina superficial, de un afloramiento de oro, en una invasión de más de 5.000 personas, donde habían, la gran mayoría de personas no provenían del mismo Buenos Aires, son personas de afuera, de Zaruma, de Esmeraldas, de Ponce Enríquez, pero también mucha gente de frontera. Y esas 5.000 personas instaladas empezaron una extracción que ha dejado pasivos ambientales que superan decenas de millones de dólares para ser remediados, pero hacen lo que usted menciona: degeneran en una serie de delitos conexos que son quizás más graves que los mismos pasivos ambientales. Ahí hay explotación infantil, ahí hay explotación de mujeres, ahí hay esclavitud moderna, ahí hay lavado de activos, ahí hay narcotráfico, conflictos de frontera, personas irregulares. Esa zona es riquísima en oro, en cobre. La zona, en general, Imbabura, y esto es algo que va a pasar, Imbabura se va a convertir probablemente en la provincia minera más importante del Ecuador. Imbabura tiene reservas probables más atractivas que cualquier otro lugar del país, y su formación geológica además. ¿Y qué pasa un poco para entender cuando estas tierras, por ponerlo de alguna con algún nombre, han sido removidas, batuqueadas? Bueno, ¿Qué pasa con esas tierras, con ese potencial minero de esa tierra que ya ha sido mal explotada? Bueno, hay que entender que en el Ecuador la ley y la técnica además nos permite considerar que existen al menos 3 tipos o volúmenes de minería: la pequeña, la mediana y la grande. La pequeña en Ecuador ha sido histórica, es la que ha mantenido siempre una exportación por encima de los 300 millones por los últimos 10 años en Ecuador, y está presente en Ponce Enríquez, está presente en Zamora, está presente en Zaruma. Y existe también la de gran escala. La de gran escala son aquellas empresas que con un capital importante mueven volúmenes importantes. Entonces, sin perjuicio de que exista una afectación ambiental o que se haya removido en alguna medida, lo que se remueve es realmente superficial. Es realmente superficial. Estamos hablando de perforaciones o de túneles que son superficiales. Un proyecto de gran escala mueve miles de toneladas. Para que tengamos una idea, un proyecto promedio en Ponce Enríquez está moviendo unas 100, 150, 200 toneladas al día. Fruta del Norte, que es la mina subterránea de oro que está trabajando Lundin Gold, mueve 2.500 toneladas al día. Y Mirador, que es la mina a cargo de la empresa china Ecocorriente, mueve hoy 15.000 toneladas día, aspira a llegar a 60.000 toneladas a día. Entonces, cuando se habla de volúmenes, realmente la afectación a superficie no es tan grave. Lo grave es poder remediar adecuadamente. Eso es realmente lo grave. Señor Gamboa, ¿por qué los socavones en Zaruma? Bueno, Zaruma, y esto es un tema, me preguntaba más temprano, ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la mina o la población? Pues bueno, Zaruma creció junto a la mina. Es decir, el desorden de suelo y los peligros que presenta Zaruma es porque los primeros asentamientos formales de Zaruma venían acompañando la labor minera. En consecuencia, claro, Zaruma trabaja encima de la informalidad. Ahora, esa minería que está en la informalidad, que nace incluso de los patios de muchas casas, que eso ya se ha encontrado y demostrado, proviene también de un desarrollo antitécnico. Pero claro, la normativa minera, aunque antigua, impone regulación estricta desde el 2009, y el Código Orgánico del Ambiente aparece recién, si no me equivoco, en el 2017, en el 2018, y la minería en Zaruma empezó hace 50 años. Entonces, claro, ya el desarrollo de esa minería irregular, de esa minería informal, representa un riesgo a los habitantes, pero los habitantes llegaron con las minas, se construyeron juntos. Ahora, no hay que satanizar Zaruma. Existen proyectos mineros, hay una compañía muy antigua, Vira, por ejemplo, que tiene una labor técnica de primer nivel, ¿no? Del nivel de empresas extranjeras, a pesar de ser de pequeña minería. Entonces, no toda actividad minera en Zaruma es negativa, no toda actividad minera es negativa. Yo me atrevería a pensar que es la actividad minera ilegal, la informal, la extracción ilícita, la desordenada, la que representa realmente un problema. Pero para eso el Estado tiene que lograr 2 cosas, y en eso el decreto se queda corto.
Uno, debe dividir las agencias de control. No puede seguir el control de hidrocarburos y de electricidad de la mano del sector minero. Son actividades muy distintas. Y la segunda, el cierre de este mensaje del Ejecutivo debe ser vetar al 100% el proyecto de reforma de ley de minería que ya está listo para segundo debate desde la asamblea anterior y que tiene normativa que acabaría con las buenas intenciones que hoy el Ejecutivo ha demostrado con este decreto. Bueno, saludar gente conectada desde Suchufindi, Sucumbíos. Carmela Guadalupe Lescano Reyes, Mari Coro, conectados desde Suchufindi. Finalmente, señor Gamboa, ¿qué medidas y sanciones contempla este plan de acción del gobierno para contener la minería ilegal que sin duda se realiza en nuestro país? Lo más importante del plan no es que genere nuevas sanciones, porque las sanciones existen. La minería ilegal, la extracción ilícita de minerales en el Ecuador es un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, es una infracción contemplada en la Ley de Minería y el Reglamento de la Ley de Minería. Realmente lo importante es que ordena que se enlacen nuevamente tanto el Ministerio de Gobierno, que administra la fuerza pública, tanto el Ministerio de Ambiente, que es quien tiene que hacer los controles y además identificar los pasivos o factores potenciales de contaminación, como todos los que forman parte de la comisión en contra de la minería ilegal, y se vuelvan a activar para empezar a establecer estrategias efectivas en el territorio, controles efectivos en el territorio. No es sorpresa saber dónde hay minería ilegal o minería informal. Pero ahí, y esto es un dato importante que también contempla el decreto, se presenta un riesgo, ¿no?, que no quiero dejar pasar. En el artículo 7 del decreto, en la transitoria 8 del decreto, el artículo 12, del decreto, se habla de formalizar a los mineros artesanales, y esto puede ser una ventana que se quedó abierta dentro de este decreto y presentar un error y una amenaza a futuro. La formalización de minero artesanal. El minero artesanal es alguien que tiene permiso para laborar. La actividad minera en el Ecuador es 100% regulada. No se puede hacer extracción, ni siquiera se puede hacer exploración sin un permiso otorgado por el Estado. Cuando el decreto habla de formalizar mineros artesanales, está diciendo que va quizás a legalizar a lo ilegal, y esa es una ventana muy peligrosa. No se puede pensar en formalizar artesanales. El proceso para que los mineros artesanales, los verdaderos, aquellos que quieran hacer actividad con un volumen restringido, la puedan realizar, existe y ya está regulado, y no deberíamos dejar esta ventana abierta acá. ¿El mecanismo qué es? ¿Con un RICE a través del ARCOM? A través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables se solicita, dentro de una diagramación que se hace en el mapa del minero, una petición. Ahora, es verdad, hoy no se están otorgando permisos artesanales, pero tampoco se están otorgando concesiones. Desde que el gobierno pasado cerró en el 2018 el catastro minero, no se han otorgado nuevos derechos mineros. También habla el presidente de esto, y esto es formidable porque quiere decir que no cayó en los cantos de sirena de que abrir el catastro minero era la solución a todos nuestros problemas, y no es cierto. Por lo visto, el Ejecutivo ha decidido poner la casa en orden antes de abrir el catastro minero, así lo refleja acá, y eso es muy importante porque primero hay que atender al que tiene permisos, regularizarlo, formalizarlo, sancionarlo si ese es el caso, y luego pensar en traer nuevas inversiones y nuevas compañías. Con un país ordenado se puede recibir a terceros. Con un país desordenado solo incrementamos el desorden. Las ciudades, las provincias donde están estas grandes compañías mineras aquí en Ecuador explotando, ¿cómo está? ¿Cuál es el ambiente, el feeling, el sentimiento de esta gente en torno a estas grandes empresas mineras? Bueno, los dos proyectos que están en explotación, porque hay solo dos proyectos de gran minería que están en explotación, tienen un fantástico relacionamiento comunitario, sobre todo Lundin con Fruta del Norte, pero ambos tienen un fantástico relacionamiento comunitario, tienen proyectos. Esto lo podemos ver en redes sociales, no basta que cualquiera visite lundingol.es o que revise Mirador Corriente.es, van a encontrar todos los proyectos, de hecho, importantes, pagos relevantes que vienen haciendo las compañías. Tenía acá un dato, creo que no lo he sacado del maletín, pero pagó más de $1 millón, por ejemplo, solamente Lundin, al cantón donde tiene su proyecto minero por impuesto a sus activos. Más de $1 millón para un cantón que su presupuesto no superaba ni el millón. Entonces tiene un impacto importante y proyectos sociales muy importantes. La comunidad alrededor de los proyectos tiene afecto incluso hasta por las empresas y por los desarrollos y encadenamientos que van generando. Si se fijan, y esto creo que es fácil de demostrar, si nos fijamos quienes han venido trabajando como opositores del sector minero, son las mismas caras y no tienen nada que ver con las ciudades o los lugares que pretenden defender. Son aquí, los mismos actores. Un radioescucha nos escribe en Facebook Live diciendo: John Ortega, hay estudios internacionales que sustentan que Ecuador, a pesar de toda su riqueza, no es viable para la minería en un 70% por su orografía.
Bueno, John, qué gusto saludarlo. Creo que los geólogos que vienen con las empresas más grandes del mundo también tienen conocimiento y sin duda no coinciden con ese criterio. Pero al final, la viabilidad de una mina no depende de un solo factor, depende de un sinnúmero de factores. Y el más importante es que la mina sea rentable. Y para ser rentable debe tener acceso al agua, cuidado y control y reutilización del agua. Debe poder generar suficiente dinero no solamente para su apertura y explotación, sino para luego su cierre técnico y cuidado posterior. Entonces, esas evaluaciones las tiene que hacer cada empresa como consecuencia de su proceso de Y nos exploración. están escribiendo que en Saruma, en Santa Rosa, hay denuncias de contaminación del agua, incluyen muertes por los grupos numerosos de minerías ilegales, auspiciadas por políticos incluso. No sé si sea Saruma y Santa Rosa, podemos estar confundidos, pero bueno, Santa Rosa, que es un cantón que tiene una problemática antigua, una mina antigua, de lo que yo conozco, la empresa que ha llegado allá tiene ya una planta de tratamiento de recuperación de agua, no está en actividad minera hace más de 2 años en Santa Rosa, no sé si estamos hablando de lo mismo, donde ya el Ministerio de Ambiente ha emitido informes favorables, la Agencia de Control ha emitido informes favorables, incluso la Fiscalía ha archivado denuncias que existían por contaminación de agua. Hay que entender, y esto es importante, el Ecuador no tiene información histórica de la calidad del agua. Muchas veces se culpa la actividad minera por agua turbia o por agua que tiene componentes no adecuados, cuando realmente lo que más resaltan en esas muestras de laboratorio actuales, porque insisto, no hay información histórica, son componentes relacionados a descargas de uso doméstico, fertilizantes, pesticidas, que son los que realmente degeneran la calidad del agua, porque claro, recordemos, la actividad minera, según la ley, para poder devolver el agua, debe devolverla en igual o mejor calidad de lo que la utilizó. Eso es lo que dice la ley. No dice lo mismo. Claro, pero de ahí a que se cumpla. Claro, pero ahí es la importancia de que las entidades de control, primero, permitan, como lo ordena el Ejecutivo en este decreto, permitan que se otorguen los permisos para que luego sean auditados. Una de las terribles estrategias que tuvo el Ministerio de Ambiente históricamente es no permitir otorgar los permisos sobre pretexto de no permitir la actividad. Y como consecuencia la actividad continúa y lo que sucede es que los permisos no existen y en consecuencia las actividades no se auditan. Y es vital que entren al control. Y el presidente hace referencia expresa a eso al hablar de el control ex post. Cuando el Ministerio de Ambiente entrega un permiso para la actividad minera o un permiso de agua o un permiso de control o cuidado ambiental, el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de auditarlo anualmente. Hoy, si pensamos que existen miles de trámites pendientes, existen miles de permisos no otorgados y en consecuencia miles de veces no se audita a la actividad. Y ese es un problema. Y ¿Qué tiempo puede tomar ese proceso? ¿El otorgamiento de los permisos? Sí, poner en orden justamente que los permisos salgan para que se Ejecutivo implemente el control y que digamos que tengamos una medición circular de la actividad de tal manera que uno puede determinar qué tan bien o qué tan mal hace. El Ejecutivo habla de 60 días, yo creo que el Ejecutivo ha tenido pues aspiraciones altas con el plazo que se pone, pero con que se empiece a lograr, creo que podríamos hablar de primero otorgarle recursos suficientes al Ministerio de Ambiente y a la agencia de control, independizar las agencias de controles. Yo creo que para poder ponerse al día 4 años de trabajo retrasado se va a necesitar por lo menos 1 año. No creo que se pueda hacer en 60 días. Por lo menos 1 año. Será el ministro Manrique quien haga la planificación para lograrlo. Pero también se puede escoger dentro de eso aquellos proyectos que tendrían mayor impacto, mayor volumen, mayor riesgo, que sean los priorizados. Y habrán otros más pequeños que a los cuales podamos someterlos a un control menos minucioso y más bien permitirles un control ex post, que significa ir a revisar lo que ya están haciendo en el territorio mediante auditorías. Pero el Ministerio de Ambiente tiene que crecer, tiene que generar una unidad especializada para recursos naturales, no solamente para minería, también para hidrocarburos. Y si no se hace eso, seguimos como hoy, donde 4 funcionarios revisan los licenciamientos ambientales de todos los sectores productivos de todo el país. Es imposible que 4 funcionarios conozcan de todas las ramas de la ciencia y de la industria para atender todo el licenciamiento. No es culpa de ellos, es la falta de recursos y la falta de personal y la falta de especialidad que se genera en las áreas. Ambiente lleva todo de todos y eso es un error. Muchísimas gracias, Stevie Gamboa, director de Recursos Naturales de la firma legal GSG y de EM Energía, Minería y Medio Ambiente, por darnos esta entrevista. Gracias a ustedes y un gusto saludarlos. Un corte, regresamos con la parte final de este programa. Estamos en punto de